eh, he escrito, o sea, como que mi fuerte es escribir poesía, ¿no? Entonces, en esos devaneos poéticos tuve un encuentro con la ropa muy sensible, con las telas, con este mundo que nos cubre. Y entonces dije, claro, ¿no? Hay algo al interior de la moda y de la poesía que tienen mucho que ver. Por supuesto que no conocía el mundo de la moda. Entonces empecé a estudiar moda y demás. Siempre mi enfoque era de qué manera podemos dar cuenta de los fenómenos sociales a partir de la indumentaria. Y cuando presenté mi proyecto de tesis me dijeron que tenía que ser una colección, que no podía ser teórico y demás. Y entonces me enojé mucho y entonces me salí y entonces mi segunda apuesta era la filosofía, el arte no tanto. Y ya estando fuera, conozco a la directora de la universidad en la que estudié, que es el Instituto de Cultura Superior, y me dice, ven a pasar una semana al instituto, vas a ver que la vas a pasar bien. Y la verdad es que encontré ahí una esfera donde justo convergía la literatura, bueno, la poesía, el arte y la filosofía. Y dije, es esto es, ¿no? Y pues esa fue la manera en la que me involucré y bueno, de ahí vinieron una suerte de proyectos, ¿no? Trabajé con una fotógrafa, fue mi primer trabajo, que se llama Belinda Garen, y a partir de eso pues empezaron a salir todos los proyectos, las posibilidades de exponer, las posibilidades no solo de exponer mi trabajo en principio y después empecé a entrarle más a la curaduría. Cuando uno va aprendiendo como todos estos mundos teóricos tan ricos, también hay una urgencia por aplicarlos, ¿no? Y ver de qué manera al aventarlos al mundo estos empiezan a tomar forma. Entonces por eso me acerco a la curaduría. Y me fui dando cuenta que varias de las personas, ¿no?, que conocía, algunos artistas amigos, otros no amigos, coincidían como en algún punto, ¿no? Eh, entonces empecé a generar así como mis pequeñas, pues ¿cómo decirlo? Conexiones, ¿no? Y pues cuando uno conoce tantos artistas y tantas obras increíbles, dices, las quiero ver juntas. O eso es a mí lo que me pasa. O sea, realmente las exposiciones es quiero verlas juntas, ¿no? Esto que en mí provoca algo increíble, esto que en mí genera como una experiencia sensible, única, quiero verlas juntas, ¿no? Hay una, o sea, el arte hasta cierto punto sí es una necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que te mantiene vivo y la curaduría para mí era poder ver todas esas obras ahí, dialogando entre ellas. Eh, a la par estaba dando talleres, ¿no? Entonces lo que me interesaba mucho era ver de qué manera pues las personas también empezaban a generar su propio lenguaje, ¿no? A producir su propio lenguaje, ¿no? A estas ideas y estos mundos que todos traemos en la cabeza, como que los fueran aterrizando. Y entonces me encontré otra vez en la curaduría, como sin querer. O sea, realmente ha sido así, ha sido como a tropezón y puerta abierta. Entonces, uno de los proyectos como más importantes en mi vida fue y en el cual me di cuenta realmente de la importancia de la curaduría, más allá del nivel teórico. Era el proyecto de esta chava que está ahí en esa foto, que se llama Sofía Salas. Un día me contacta Roberto Cortázar, con el cual estaba trabajando al momento, y me dijo, fíjate que va a ser el aniversario de una chica que falleció hace un año, justamente su primer aniversario, fue alumna mía, cuando él dio un taller en el MUNAL. Y la verdad es que creo que ustedes tienen muchas cosas en común, sin haberse conocido. Quieren hacerle una retrospectiva de su obra y quiero que, o sea, te recomendé a ti, ¿no? Para que hagas la curaduría. Hay personas que de verdad tienen una capacidad impresionante y no tienen entrada a esta esfera. No son personas que están acá rebotando, 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 rebotando. Y es una pérdida de talento total en México.
¿no? O sea, duele que de repente se estén haciendo grandes teorías en torno a lo político y no haya política real, ¿no? ¿Y qué es lo político? Un espacio común para todos, punto. Un espacio de diálogo en la diferencia. Y entonces duele salir y ver que hay muchísimas problemáticas afuera, muchísima violencia y que la gente tiene miedo en general, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo se puede romper con ese miedo? Porque el miedo, a final de cuentas, es lo que hace que las islas sigan estando más separadas y mucho más tensas y mucho más agresivas, ¿no? Entre unas y otras. Entonces, la problemática del arte no debería de ser teorizar en torno a la violencia, sino salir y ver de qué manera dialogas y ver de qué manera construyes puentes. He conocido muchas personas muy inspiradoras, ¿no?, a lo largo de esta vida, y una de ellas es la directora de una fundación. Ella se llama Patricia Sanza y la fundación es Unidos por la Montaña. Es una mujer que agarró y dijo, a ver, ¿cuáles son las zonas marginadas de pobreza extrema en México? Ubicó un lugar en Guerrero que se llamaba La Montaña Olvidada, tal cual. Llegó comunidades indígenas, o sea, en un grado de desnutrición brutal, y dijo, no es posible. Sin agua, sin luz, sin teléfono, sin ninguno, o sea, ninguno de los servicios, en la mitad de la nada. Sí, y dices, bueno, ¿no? Y si esta señora no hubiera ido a la montaña, los de adentro ni se enteran, ¿no? Y ha construido comunidades autosustentables, con las personas, dándoles las herramientas para que ellos solos se encuentren y puedan construir un mundo. Porque cuando uno tiene hambre no puede construir nada, ¿no? Y tampoco se trata de ir a colonizar, sino de integrar y de generar diálogo. O sea, una señora que se ha visto entre balaceras de narcos en Guerrero y se ha quedado atrapada N mil veces en el coche ahí y no para. Y es una mujer que se podría quedar en su casa, tomando té con sus amigas, hablando de Europa, ¿no? Entonces, mientras no decidamos salir a rasparnos las rodillas, ¿no?, y hacer de esta teoría un proyecto vivo, es que el arte va a seguir en la mierda, la verdad. Y vamos a seguir generando proyectos como Maco, la neta. Y ante esta problemática, cuando uno se da cuenta de eso, más allá de querer pararse el cuello o seguir buscando en los libros, pues te entra como un llamado de responsabilidad en decir, güey, no puedo quedarme aquí, ¿no? O sea, hay que hacer algo. Y entonces por eso nace el proyecto que estoy haciendo ahorita, que se llama Plataforma Contemporánea de Arte y Cultura, que es una asociación sin fines de lucro que justamente busca ser una plataforma abierta, incluyente, donde las personas, no importa de dónde vengan, de dónde sean, puedan subirse o puedan, más que subirse, crear esa plataforma a través del conocimiento, la reflexión, la crítica, ¿no?, y proyectos que nacen de la problemática social por los actores sociales que están involucrados en esas problemáticas y que a través de la creación están buscando o encuentran nuevas maneras de vincularse con su realidad. Entonces, en esta asociación civil estamos trabajando por el diálogo y por generar espacios en común a través del arte. Cuando una persona se siente escuchada, hay esperanza, ¿no? O sea, cuando a ti te escuchan, te motivas porque te das cuenta que estás diciendo algo bien o algo acertado, porque la gente te está escuchando, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, el escuchar a las personas es que empieza a generar diálogo, y el diálogo es lo que construye y lo que crea un mundo de lo posible. Mi formación es de historiadora del arte, ¿no? Y sí tienes que conocer la historia del arte porque al final de cuentas es conocer la historia de cómo se fue desenvolviendo la civilización y después la cultura, son cosas totalmente distintas. Y entonces das cuenta de cómo son los imaginarios los que van generando, sí, este mundo de lo posible y construyendo realidades que no necesariamente son las óptimas,
Por eso hay que tener mucho cuidado con las imágenes que nosotros vamos administrando y que nosotros vamos haciendo o poniendo en el lugar de lo visible. Esa es la responsabilidad del curador, ¿no? Porque eso que tú saques a la luz se va a quedar impreso en el imaginario por siempre, ¿no? Y entonces nosotros lo vimos, por ejemplo, lo vimos y lo seguimos viendo con la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto fue posible porque hubo un mundo que se construyó para que fuera posible. Porque primero hubo un mundo que se imaginó para que el Holocausto fuera posible, ¿no? Entonces, por eso, y sobre todo en México, ahorita y desde hace un rato que vivimos un país de mucha violencia, de mucha apatía, de mucha envidia, un país de muerte, es una parte muy importante, ¿no? ¿Cómo hacemos que ese imaginario no siga perpetuando el dolor en las personas? Y entonces nosotros que administramos la cultura tenemos esa responsabilidad. O sea, existen dos grandes monopolios de la imaginación en México. Uno tiene que ver con los medios de comunicación, que son imágenes sin sentido, totalmente desbordadas, y el otro monopolio tiene que ver con la imaginación de lo artístico, que se encarga de estarle contestando a este otro monopolio de la imaginación y estarlo conteniendo, y pocas son las propuestas que construyen una realidad fuera, como de este ping pong, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad como curador no es levantarse el cuello, ¿no? Y decir, ay, yo puse esta exposición y miren mi exposición y la foto, ¿no? Con la copa de champán, son puras tonterías, la neta. O sea, la curaduría es cómo, si estamos viendo estas esferas cerradas, nosotros podemos generar nuevas alternativas, nuevos pasillos y entonces nuevos espacios abiertos para que la imaginación sea creadora, ¿no? Un país que no crea está condenado a destruirse, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué hay tanta violencia en México? ¿No? Entonces, pues sí, porque tú no generaste un espacio abierto para todos, pero a través de sí, igual y hacerlo a nivel social, a nivel práctico, va a tardar muchos años. Pero primero hay que comenzar por imaginarlo. Entonces, si tú tienes un curador que no ha visto como este desarrollo de la historia a través del arte, a través de los imaginarios, si no conoce la importancia histórica de los imaginarios, lo que nos ha agredido, lo creadores que pueden ser, entonces está perdido. ¿Por qué? Porque uno también como, como curador, como historiador, como investigador, como gestor cultural, negocia con la memoria. Y entonces uno se pregunta, ¿de qué manera la mantengo vivo? ¿Qué es eso que se va a actualizar? Y entonces si no conoces la historia del arte y entonces si no conoces la historia sensible, ¿cómo puedes dar cuenta de esa memoria? Porque hay que tener algo muy, muy, muy en claro. O sea, la historia del arte no tiene que ver con las pinturas ni con los artistas. La historia del arte tiene que ver con esos lugares donde la voz de todos se hace presente, donde la historia se cuenta como fue y no como la quieren contar. Justo el lugar de la imagen, el lugar del imaginario, de la historia del arte es eso. O sea, cómo recuperar, cómo a través de lo sensible se recupera esta experiencia del otro que en el libro de historia del mundo se quedó fuera. Pensemos en los zapatos de Van Gogh, de Campesino. O sea, es clarísimo esta recuperación del otro, esta recuperación del tiempo, este paso del tiempo. Entonces, si uno no se aboca a esta experimentación del tiempo, del espacio, de la teoría, de los mundos de lo posible durante un periodo considerable de su vida, ¿cómo puede ser un curador si nada más se quiere parar el cuello? ¿No? Es una responsabilidad muy grande porque si no también estamos contribuyendo al desbordamiento de imágenes, ¿no? Y aparte, yo creo que un curador no es buen curador tampoco por qué tantas
exposiciones haya hecho, sino por la capacidad de apertura que tiene ante la obra de arte y ante el mundo del otro.